Muy buenos días a quienes nos escuchan desde Latinoamérica y buenas tardes a quienes se han conectado desde la península ibérica. Mi nombre es Iraida Ruiz, presidenta de la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Es para mí un gran gusto presentar el día de hoy la conferencia magistral mensual del mes de noviembre, prevista por el ciclo de conferencias magistrales del año 2025, el cual pues va a cerrar con mucha fuerza, escuchando voces de nuestros expertos, miembros de la federación. En particular, para nosotros es un gran gusto y aprovechamos a darle la bienvenida a FAU, a la Facultad de Urbanismo y Arquitectura de la Universidad de Ecuador, Central de Ecuador, porque es un nuevo miembro que se suma a la Federación Iberoamericana de Urbanistas. Si bien es cierto, FAO pertenece también a la red CIVITIC, la cual es un miembro extraordinario de nuestra federación. Para nosotros es un gran gusto, pues ahora también tener a un miembro regular a través de FAO en Ecuador, un país pues del cual tenemos tantos referentes importantes de los temas urbanos, especialmente desde pues, la cumbre de Quito, y la agenda urbana. Así que tener dentro de nuestros conferenciantes a un experto ecuatoriano el día de hoy es para nosotros un gran gusto. Y voy a dejar en el uso de la palabra al vicepresidente para Latinoamérica de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, al doctor Rafael Valdivia de la Universidad Autónoma de México, quien va a tener a su cargo la presentación y la lectura de la hoja de vida de nuestro conferencista experto invitado el día de hoy. Por favor, Rafa. Sí, hola, buenos días a todos. Buenos días, Sergio. Es un gusto tenerte aquí. Esto, en tu amplia hoja de vida, me voy en una lectura rápida, porque sí es importante que te conozcan en tu trayectoria. Sergio Andrade Bermejo es doctor eh, en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, arquitecto urbanista, investigador y docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, con amplia trayectoria en planificación, construcción y desarrollo de proyectos arquitectónicos, urbanos y patrimoniales. Se desempeña como presidente ejecutivo del Arc Science Co. Ltd. Y como consultor y gestor para reconocidas inmobiliarias y entidades público-privadas del país. Ha complementado su formación con prestigiosas universidades internacionales, la Universidad Nacional Autónoma de México, Politécnico de Milano, Universidad Central de Ecuador, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Guadalajara y Universidad Anglo-Hispano-Mexicana, a quien le otorgó un Magnus Doctor honoris causa. Sus áreas de especialización incluye planificación territorial urbana y rural, políticas públicas urbanas, arquitectura de flujos, desarrollo urbano arquitectónico, sostenible, ciudades globales latinoamericanas, nuevas tecnologías de la información y comunicación, sistemas complejos de arquitectura y ciudad, centros históricos, participación comunitaria, gestión urbana y patrimonial en América Latina y el Caribe. Es miembro de múltiples redes y asociaciones académicas y profesionales de relevancia nacional e internacional, como el Colegio de Arquitectos de Ecuador, Cámara de la Industria de la Construcción, Constructores Positivos C+, Building Information Modeling de Forum Ecuador, Red Universitaria de Estudios Urbanos de Ecuador, CIVITIC, Red de Decanos de Facultades de Arquitectura de Ecuador, Red ARC, Red de Escuelas y Facultades de Arquitectura de Latinoamérica, Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitectura Pública de América del Sur, New York City Architect Bienal, Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, Federación Iberoamericana de Urbanismo FIU, entre otros. Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo desde el 2022 al 2025 y actualmente se desempeña como
director del Observatorio de Arquitectura de la Ciudad, Tecnología y Sustentabilidad de la Universidad Central de Ecuador. Además, es docente, investigador y tutor en programas de maestría y doctorado a nivel nacional e internacional con publicaciones científicas, libros indexados que aportan al debate académico profesional sobre la ciudad, patrimonio, territorio, arquitectura y sustentabilidad en su amplia experiencia. Pues muchas gracias y bienvenido, Sergio. Pues hola, Adelante. muy buenos días con todos, saludos, muchísimas gracias Iraía y Rafael, gracias por esta presentación, por la invitación y va a ser un gusto poder compartir con ustedes esta ponencia. Para mí es un honor compartir con todos ustedes porque significa este tema que hemos preparado una lectura actualizada y propositiva de la ciudad de Quito, que es mi ciudad en la cual yo vivo, en Ecuador, a través de un marco conceptual que hoy consideramos estratégico para América Latina, en la cual hemos llamado la ciudad porosa. El propósito de esta presentación pues es doble. Eh, Uno, compartir la mirada conceptual que sostiene el enfoque de disputa territorial, transformación morfológica y porosidad urbana. Dos, exponer los 8 proyectos urbanos que he preparado. Son proyectos emblemáticos para la ciudad de Quito. Estos impulsan, parte de estos son impulsados por el municipio hacia el año 2026, presentados como una cartera de oportunidades para renovar la estructura urbana, dinamizar la economía y consolidar una gobernanza territorial contemporánea. Entonces, nos vamos a enfocar justamente en qué es esta ciudad porosa. Pues debo indicarles que el concepto de esta ciudad porosa tiene más de un siglo de reflexión acumulada. Sus primeras formulaciones provienen de Walter Benjamin y Ascalasis, muy conocidos por nosotros, o los urbanistas, quienes en 1925 describieron a Nápoles como una ciudad donde los espacios se entremezclan, donde la vida doméstica se filtra hacia la calle y donde la permeabilidad social y espacial define la experiencia urbana. Décadas después, teóricos como Richard Sennett o Paola Vigano y Bernardo Secchi retoman la idea para vincularla con los retos contemporáneos, abordando temas, por ejemplo, como la resiliencia, la sostenibilidad ambiental, la desigualdad socioterritorial y las necesidades de planificar ciudades más flexibles y adaptables. Por lo tanto, queridos urbanistas, este enfoque de la porosidad urbana no significa debilidad en ningún caso de las ciudades, sino más bien lo estoy planteando como la capacidad que tienen las ciudades para adaptarse y negociar. Por tanto, nosotros decimos que una ciudad porosa puede facilitar el contacto entre sistemas que normalmente se aíslan, movilidad, vivienda, espacio público, infraestructura, por ejemplo. Esto nos permite activar gradientes, no fronteras rígidas, como lo han venido haciendo. Además, permite que la disputa territorial, esto me gusta mucho por esta palabra de disputa territorial, inevitable en ciudades latinoamericanas, ustedes que han estudiado ciudades latinoamericanas no pueden negar que existe una disputa territorial que se convierte en un motor de transformación morfológica. Finalmente, esto genera oportunidades, ¿no? Al abrir vacíos, reconectar bordes, activar equipamientos y distribuir funciones urbanas. Y en el caso puntual de Quito, su topografía compleja, su patrimonio excepcional como centro histórico declarado por la UNESCO y todas sus tensiones socioespaciales que conllevan, es un terreno fértil para este enfoque. Es por eso que yo he definido a Quito como una ciudad porosa. Quito, este estudio de caso de porosidad urbana, es una ciudad que busca centrarse y por lo tanto Quito vive actualmente un momento de redefinición al mismo tiempo que la expansión periférica continúa, emergente de grandes vacíos urbanos, como toda ciudad latinoamericana, el centro se ha consolidado, los centros, hipercentros, y ahora la población está desplazándose a las periferias. Un acto de periurbanización, un acto de expansión metropolitana, que esto continúa permanentemente. Consecuencia de esto emergen grandes vacíos urbanos, corredores subutilizados, equipamientos cerrados y sistemas de movilidad en transformación.
Lo que está en juego no solo es infraestructura, es el modo en que Quito negociará su forma de habitar en los próximos 20 años. En este contexto, pues presentamos una cartera de 8 proyectos urbanos emblemáticos que representan una oportunidad real para recompensar la morfología, dinamizar la economía local y abrir espacios de porosidad entre sectores tradicionalmente desconectados. Bajo estos tres temas que están planteando ahí, el patrimonio vivo, esta infraestructura dentro de la ciudad y lo que son los ecosistemas verde urbanos. Aquí podemos observar que estos 8 proyectos emblemáticos para Quito hacia el 2026 buscan transformar a la ciudad con una inversión estimada de entre 1.800 a 2.200 millones de dólares, beneficiando a 1.2 millones de habitantes directos. Es por eso la importancia que tienen estos diversos proyectos. Vamos a empezar con el primero. Creo que un tema que ha puesto en boga a la ciudad es justamente el caso del Estadio Olímpico Atahualpa. Es nuestro estadio emblemático en la ciudad, donde la selección nacional pues ha jugado sus mayores partidos, donde clasificó la selección al Mundial. Por lo tanto, el estadio para las personas, para los ciudadanos, representa una identidad cultural, una identidad social, a pesar de que el estadio está en un terreno privado, pero la ciudad lo considera como que fuera algo público. Y es por eso que ahora el estadio, después de 65 años de construido, ha llegado ya a su límite de uso de vida y los promotores del estadio pues están tratando de saber qué hacer con el estadio, si derrocamos completamente el estadio o remodelamos el estadio. Entonces, este ha sido uno de los proyectos más controversiales en estos últimos meses en la ciudad, donde la decisión está, como comenté, si se derroca para construir uno nuevo o se remodela. Este proyecto invierte más de 110.000 metros cuadrados en las zonas más dinámicas de Quito. Está ubicado en la mejor zona de la ciudad, en el hipercentro de la ciudad. Su potencial radica en transformar un perímetro deportivo cerrado, podríamos decir, convirtiéndose en un hub deportivo cultural urbano, con plazas abiertas, ejes peatonales y actividades mixtas. Entonces, ¿qué aportes podemos tener nosotros de esta pieza urbana? Es que activa la porosidad al conectar la avenida 6 de diciembre y Eloy Alfaro, que son las avenidas que cruzan por el estadio, y la plataforma metropolitana del sector de la Carolina, un sector administrativo del gobierno que está cerca del estadio. Entonces, esto generaría una activación de porosidad vial, ya tanto peatonal o vehicular. Segundo, pues puede permitir programar actividades diarias que eviten el vacío que hoy predomina entre los eventos. Como todos sabemos, pues los estadios no siempre están abiertos todos los días. Esto de los estadios, pues este estadio funcionará una vez al mes. Y la pregunta era, ¿qué hacemos con esta pieza urbana tan grande si solo se lo utiliza una vez al mes? Por eso el planteamiento de este hub urbano deportivo cultural para convertirle al nuevo estadio en un espacio no solo para fútbol, sino para varios deportes, incluso eventos culturales, conciertos, para que se lo pueda utilizar, de ser posible, las 24 horas, los 7 días a la semana. Es así que aquí es donde nace la disputa territorial actual. Hay vecinos que buscan tranquilidad, los comerciantes, por su parte, dependen de actividades del estadio, y los actores deportivos e inmobiliarios con intereses privados, obviamente, sobre su capital. Entonces, este proyecto ha generado un impacto económico esperado en la ciudad, y para que tengan en cuenta el impacto que genera este proyecto, ha aumentado el flujo comercial en 18%, la valorización del suelo entre el 11 y 16%, y la generación de alrededor de 1.200 empleos entre directos e indirectos. Eso es lo que provocaría, haciendo una proyección, si llegaría a remodelarse o a reconstruirse este estadio. Por lo tanto, para la ciudad, este estadio hay que evitar, más bien dicho, perdón, la transformación de,
de cambiar de forma drástica este uso de suelo, porque podemos nosotros caer en la gentrificación y lograr que el barrio continúe siendo residencial, accesible y diverso. Entonces, este es uno de los primeros proyectos emblemáticos que tiene la ciudad. Este segundo proyecto es el mismo ejemplo del Estadio Olímpico Atahualpa, un proyecto que está en boga en estos meses. Eh, Básicamente es la reconversión de la Plaza de Toros de la ciudad de Quito. Es un proyecto que, como menciona, al igual que el estadio, pues está justamente en estas conversaciones, pese a que es un proyecto privado, en terreno privado, refleja un simbolismo y una representación cultural, social de los quiteños y los sentimos apropiados, como que fuera un espacio público, pero realmente estos son proyectos privados. Sin embargo, los promotores de esta plaza pues han decidido nuevamente derrocar el estadio o reutilizarlo para convertirlo en un salón de eventos o un centro cultural. Por lo tanto, esta plaza de toros con 28.000 metros cuadrados es uno de los equipamientos más polémicos de la ciudad. Voy a dar un antecedente, esto debido a que la consulta popular que se hizo en Ecuador, la consulta dada por el presidente de la República, prohibió la muerte del animal en espectáculos taurinos. Y además esto se acogió a través de la ordenanza municipal del 2011, en el cual implementó esta prohibición a nivel local. Este equipamiento urbano privado quedó en desuso. Por lo tanto, ya era obviamente, no era financiable el proyecto, ya no se daban las corridas de toro y esta plaza básicamente cerró. La han venido utilizando, al igual que estadio, para generar a veces algún evento, algún concierto, pero básicamente pues se dio por cerrada esta plaza. Entonces, el reto para los promotores es convertir un espacio conflictivo en un centro cultural, creativo y de alto impacto. Ese es el reto que tiene. ¿Qué aportes nos puede traer este proyecto a esta escala? Regenera un modo estratégico entre la avenida Amazonas, avenida 6 de diciembre y 10 de agosto, son las principales avenidas que ustedes ven ahí en la fotografía, que cruzan por esta plaza de toros, y además permite activar artes escénicas, mercados temporales y festivales urbanos, porque parte de esta propuesta es, como ven, el terreno es muy amplio y los intersticios o los perímetros del proyecto conectan con el barrio, con el vecindario. Por lo tanto, se pueden crear estos ejes verde-azules para que puedan recorrer a través de este proyecto y conectar a la ciudad, conectar esta parte del barrio. Es ahí donde ha generado esta disputa territorial. Ya no solo animalista versus taurinos, sino también se ha convertido en una disputa entre la memoria del pasado y la reinvención del presente. ¿Qué impactos económicos nos trae este proyecto para la ciudad? Podría generar una inyección anual estimada de 8 a 12 millones de dólares por evento, turismo local y economía creativa. También además podría provocar una activación hotelera y gastronómica con un crecimiento del 10% anual. Por lo tanto, el reto para este proyecto es rehabilitar, ¿no?, esta estructura sin perder su valor simbólico y convertir un símbolo de tensión social en un símbolo de porosidad. Ok, vamos a ver acá otro proyecto. Este se trata del corredor de la avenida 10 de agosto. Es un corredor sobre una avenida principal de la ciudad que conecta 11 kilómetros de la ciudad a lo largo de manera longitudinal nuestra ciudad de Quito, siendo la vía, digamos, longitudinal de la ciudad más larga y la que a partir de este eje pues se desarrollan los usos de suelo de ciudad. Es así que este eje con 11 kilómetros es el corazón norte-sur de la ciudad. Hoy sufre lamentablemente una congestión vehicular, predios vacíos, desorden, desresidencialización y degradación del espacio público. Es decir, estamos a través de este eje en una ciudad vaciada. Se está vaciando la ciudad a través de este eje
porque principalmente el uso de vivienda, quienes habitaban en vivienda la ciudad a través de este corredor, pues simplemente han dejado sus predios o sus edificios botados, vacíos y han migrado a las periferias. Esto ha hecho que a lo largo de estos 11 kilómetros los edificios simplemente sean utilizados como comercio y como comercio tal vez más industrial. Es así que este tipo de comercio tiene su horario comercial, obviamente, básicamente entre 9 de la mañana y 5 de la tarde, y ya se cierran los locales. Y por lo tanto, solo en ese espacio está vivo esta arteria vial. Y después de ese horario, básicamente se cierra y nos han condenado a una ciudad vaciada. Por lo tanto, el proyecto plantea reconvertir justamente estas acciones negativas a través de un corredor poroso, integrando movilidad sostenible, comercio de proximidad, vivienda orientada al transporte, ciclovías y un espacio público continuo y accesible. ¿Qué aportes podemos esperar de este proyecto? Pues reequilibra el sistema de movilidad metropolitana y puede revitalizar centralidades de los barrios que están cruzando este eje vial, que en nuestro caso de la ciudad de Quito es el barrio La Ye, la Alameda y el centro norte de Quito. Y los impactos que puede dejar, impactos económicos que dejaría este proyecto por su dinamización, es la valorización proyectada de un 20 a 30% del suelo que subiría, se incrementaría su valor, eh, genera reducción del tiempo de viaje en un 25%, y esto beneficiaría aproximadamente a 650,000 habitantes directos. Por tanto, el reto aquí es evitar que la intervención expulse comercios tradicionales y actividades populares que hoy mantienen viva la avenida y, por el contrario, más bien logre insertar población fija a través de proyectos de vivienda social. Eso es lo que está apuntando pues ahora la ciudad de Quito. Este proyecto se llama Quitopía, es un nombre dado por la alcaldía, básicamente es un centro cultural en el predio de la antigua estación del metro de Quito. Se ha derrocado esta estación, que por cierto está detrás de la Plaza de Toros. Ahí en el gráfico pueden ver la Plaza de Toros y toda esa mancha verde. Es estos corredores que yo hablaba, que son intersticios dentro de la ciudad, que permiten conectar los barrios aledaños, pero recaen o rematan en este proyecto de centro cultural denominado Quitopía, que es un proyecto de 37,000 metros cuadrados que se convertirá en un void cívico para la ciudad. ¿Qué aportes puede tener o ya este proyecto ya se está construyendo? Hemos visto que los aportes significativos es que va a conectar a barrios como Iñaquito, Santa Clara, Orellana y La Mariscal, además de generar porosidad al combinar arte, economía creativa, espacio público y usos comunitarios, porque a través de este corredor verde se ubicarían todos estos artesanos, de economía informal, de la calle, espacio público, usos comunitarios, sobre todo para los barrios y vecinos y vecinas del sector. Entonces, es un proyecto que se abre a la ciudad, es un proyecto de arterias porosas, podríamos mencionarlo. El impacto económico que deja, pues se proyectan 500,000 visitantes anuales, más de 2,000 empleos entre directos e indirectos y una dinamización económica de 6 a 8 millones de dólares al año. El reto, por supuesto, va a estar en evitar que el equipamiento se convierta en un monocultivo, podríamos decir, cultural. Debe mezclarse con vivienda, con gastronomía, con una economía de barrio, es decir, no hacer un proyecto que tenga una sola tipología, una sola monofunción, sino que pueda ser mixto para darle solidez. Me había olvidado que ahí está también el otro proyecto. Este se trata de la repotenciación urbana de La Mariscal. La Mariscal es un barrio tradicional de la ciudad de Quito con 1.2 kilómetros cuadrados. Fue la ciudad jardín, declarada como ciudad jardín en 1922. Sin embargo, se convirtió de zona residencial a zona rosa
y ahora a zona roja, por lo que es el laboratorio perfecto para estudiar la disputa territorial. ¿Qué es lo que nos encontramos en la Mariscal? Ocio nocturno, turismo, comercio, vivienda ya desplazada, vaciada, un patrimonio moderno espectacular que están quedando edificaciones vacías nuevamente y deteriorándose. Por lo tanto, hoy el 35% de estas edificaciones están subutilizadas. Entonces aquí Quito tiene una gran responsabilidad, la responsabilidad de recuperar su historia, recuperar su patrimonio cultural, su patrimonio moderno de arquitectura a través de este barrio, que lamentablemente pasó, como les dije, de convertirse de esta ciudad jardín diseñada para poder vivir en el campo en su momento, en el año 22, era la periferia de la ciudad de Quito, era lo último que existía para ese año, y por lo tanto pasar de ser ese referente de ciudad jardín ahora a un barrio que está al borde de la muerte, del vaciamiento, eso genera impacto profundo en la ciudad y por lo tanto el municipio también ha considerado sacar un plan de ordenamiento específico para este proyecto. ¿Qué aportes son los que podría dar la recuperación de este barrio? Es una recuperación de vivienda y mixtura de usos. Dos, podríamos decir, un fortalecimiento del espacio público. Y tres, redes de movilidad peatonal. Este impacto económico que atrae el proyecto es una atracción de al menos 70 millones de dólares en inversión privada y un crecimiento del turismo urbano en aumento de un 15% anual. Entonces, para la ciudad representa muchos millones y de igual manera, no solo en términos económicos, sino en términos culturales y sociales, pues es un gran reto para la ciudad. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? Que revertir el deterioro de este espacio, pero sin convertirlo la zona en un enclave turístico elitizado. Es decir, no caer en la turistificación y peor en la gentrificación. Esos son los cuidados que debemos tener dentro de este proyecto urbano. Vamos a trabajar en cambios sobre el centro histórico de Quito. Deben conocer Quito, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiene alrededor de 375 hectáreas y un déficit habitacional severo. Más del 60% de viviendas presentaron deterioro. Es decir, las viviendas actuales que se encuentran en el centro histórico ya no están habitadas. Más del 60% están deterioradas y eso nos pone en un riesgo de vulnerabilidad porque debemos conservar nuestro patrimonio de la humanidad a nivel mundial. Por lo tanto, uno de los proyectos que está estableciendo el municipio de Quito es reactivar el centro histórico con la reinserción de vivienda y sobre todo vivienda pública, para que el centro vuelva a tener esa vitalidad de uso, de demanda, de vida, ¿ya? Y podamos a la vez inyectar término económico para recuperar, restaurar las edificaciones y conservar nuestro patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, dentro de sus principales aportes en este proyecto, pues obviamente es recuperar patios, pasajes, bordes y vacíos que contiene el centro histórico, reactivar vivienda de arrendamiento accesible, integrar economía popular sin expulsión de actuales comerciantes que se encuentran en la zona. Todo esto, si es que se recuperaría como tal el centro histórico, más la inyección de vivienda pública en el centro, pues tendría un impacto económico altísimo dentro de la ciudad, generaría un aumento del turismo cultural en un 25% y una reducción de costos municipales gracias a la densificación controlada. ¿Qué hay que evitar? ¿Cuál es el reto? Evitar la turistificación externa y mantener la vida barrial. Creo que ese centro histórico debe volver a mantener esta vida barrial, ya que los vecinos y las vecinas se conozcan, sean residentes permanentes del centro histórico y ellos sean quienes den la vitalidad a este espacio.
De igual manera, aquí también podemos ver la ampliación del Metro de Quito, es otro proyecto emblemático de la ciudad, que cruza justamente por el centro histórico. La parada principal del Metro de Quito es en la Plaza San Francisco, que es una de las plazas más grandes y hermosas con la iglesia de San Francisco que tiene la ciudad de Quito. Este metro es prácticamente nuevo para nosotros en la ciudad, no lo teníamos, se inauguró apenas en 2 años y está ya siendo utilizado como uno de los sistemas de líneas, digamos, el eje principal de la línea de movilidad. Sin embargo, el metro de Quito, por temas económicos, no pudo ser planificado en su origen para cubrir toda la longitud de la ciudad. Por lo tanto, tanto al norte como al sur de la ciudad está llegando a sectores que todavía no son periféricos. Y la propuesta del alcalde del municipio es agrandar estos tramos de Quito hacia el norte principalmente, es el proyecto que se está hablando, que es una segunda etapa del metro. Esta segunda etapa agrega de entre 9 y 11 kilómetros de red y cerca de 180.000 nuevos usuarios diarios, que daría servicio para extenderse o prolongarse hacia el norte de la ciudad. ¿Qué aportes son los que podría traer este proyecto? Primero, la transformación morfológica de las nuevas centralidades. Segundo, la porosidad urbana mediante microredes peatonales, porque claro, este metro, lo interesante es que en cada una de sus paradas pueda conectarse al espacio público y en superficie. Este metro es subterráneo, pero en ciertas paradas ya en superficie pueda conectarse a través de poros urbanos, entretejiéndose en el tejido urbano, ¿ya?, para crear estas microredes de peatones, ciclovías, que le ayuden a una movilidad sostenible y que sobre todo abran camino, estos microcaminos, para integrar la ciudad. Y tercero, una conexión efectiva con vivienda accesible y transporte de superficie. Es decir, que el efecto que han causado ya las paradas que están construidas actualmente ha sido que ha dinamizado los usos de suelo, quienes cruzan por esta línea de metro, ha incrementado su valor, obviamente, del suelo, sus costos de departamentos, de alquiler incluso, pero esto le ha beneficiado a la ciudad porque ha logrado recuperar el espacio público, el espacio urbano, y también el espacio privado ha logrado ser recuperado por el paso de este metro de la ciudad. Sin embargo, claro, como digo, estamos incompletos, falta todavía conectar media ciudad. Por lo tanto, esta segunda etapa, que pretende extenderse entre 9 y 11 kilómetros, eh, tiene un impacto económico, ¿no? Que primero va a reducir la congestión y se valora que existirá una reducción de 400 millones de dólares anuales en gestión de congestión y un aumento de productividad laboral del 1.8, debido a que ya se reducen los desplazamientos y tiempos de traslados en la ciudad. ¿Cuál es el reto de este proyecto? El financiamiento sostenible y reestructuración de rutas entre buses, taxis, microlíneas y transporte informal. Primero, financiamiento sostenible, porque el metro cuesta muchísimos millones de dólares. Entonces, el gobierno local pues tendrá que hacer gestiones con el gobierno nacional y con entes extranjeros para poder solventar el costo de construcción de este proyecto. Y además, este costo de productividad que decimos que se incrementa en un 1.8%, debido obviamente porque va a reducir sin duda tiempos de desplazamientos y permite a la gente tener un mejor hábitat, no desperdiciar su tiempo al día en traslados de más de 2, 3 horas de tiempo, sino que a través de este sistema pues se reduce el número de tiempo y por lo tanto generamos mayor calidad de vida para nuestros ciudadanos. Y finalmente, reestructurar en superficie las rutas, porque actualmente, ¿qué es lo que pasa? El metro funciona, pero
bajo superficie. Sin embargo, sobre superficie siguen estando las mismas líneas de rutas, los mismos taxis, incluso líneas de buses repetidas que van por las mismas rutas, mismas calles. Entonces, eso no le convierte en un sistema integral de transporte o no le hace un sistema eficiente. Eso es el paso que está faltando aquí en el Metro de Quito, hacer la integración entre el metro y las demás líneas urbanas de superficie. Aquí podemos ver otro proyecto que se denomina Parque Metropolitano de Calderón. Es un proyecto de crear una gran área de parque, como lo vemos en la fotografía. Es el límite norte de la ciudad y el municipio está apostando por esta integración a la ciudad de áreas de esparcimiento, áreas de recreación, a través de este gran parque metropolitano. Cuenta con un área de 200 hectáreas, es el gran parque del límite norte metropolitano. Cabe recalcar que la parroquia, este parque está ubicado en la parroquia de Calderón. Esta parroquia es la más densa y poblada de Quito e incluso de Latinoamérica. Y es un caso de estudio fenomenal para los urbanistas porque es la periferia, es una zona de los desplazados, migraciones, pero ha llegado de manera informal a seguir siendo ocupada y se ha convertido en la parroquia más densa de Quito y de Latinoamérica. ¿Qué aportes, claro, y carente de espacio recreativo? Es por eso que se implementa este parque metropolitano de 250 hectáreas para generar aportes como, primero, crear una bisagra ecológica entre barrios y corredores bioculturales. Y segundo, podríamos mencionar, ofrece espacio público a una zona con solo 2.5 metros cuadrados por habitante. 2.5 metros cuadrados por habitante. Entonces, ese es un compromiso gigante que tiene la ciudad con esta parroquia de Calderón. ¿Qué impactos económicos trae este proyecto? Es la revalorización entre un 8 y 12% de su valor de suelo, pero sobre todo, lo segundo, una reducción de riesgos ambientales y salud urbana, que es lo que necesita. Por lo tanto, el reto de este proyecto es evitar ocupaciones irregulares y garantizar gobernanza comunitaria. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, hasta que nos programen la siguiente lámina, eh, son ya las conclusiones de esta ciudad porosa que yo le he denominado como Horizonte para Quito. Son 8 proyectos que, perdón, ahí estamos, sí, sí. Es una conclusión en la cual estos 8 proyectos conforman una visión compartida. Quito no necesita más fragmentación, ni más islas urbanas, ni tampoco extenderse hacia la periferia. Quito lo que ahora está tratando es de poner sus objetivos claros. Por lo tanto, según esta teoría que he propuesto, lo que necesita la ciudad es un sistema, primero hablar de un sistema de porosidad. ¿Qué significa este sistema de porosidad? Bordes que conecten, calles que mezclan, equipamientos que activen, barrios que negocien sus tensiones y una institucionalidad que convierta la disputa territorial en oportunidad de transformación. Miren, todas estas disputas entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, organizaciones de barrios que empiezan a disputarse por el territorio, pero más bien que esta disputa se transforme en una oportunidad de transformación. Eso es lo que hace la porosidad, abrir estos tejidos, abrir estos espacios intersticiales de ciudad, este espacio que a propósito podemos señalar es un espacio intermedio
porque es un espacio que conecta lo público y lo privado, ¿no? El terreno público con el terreno privado. Por lo tanto, la ciudad porosa no es una utopía, es un método de reconciliar capas urbanas que hoy se encuentran aisladas. Es una estrategia además, ¿no? Es una estrategia territorial capaz de reactivar economías, mejorar calidad de vida y fortalecer la cohesión social. Los proyectos presentados hoy no son obras aisladas, son puentes entre el Quito patrimonial y el Quito productivo, el Quito periférico y el Quito del futuro. Quito, en 2026, puede convertirse en una ciudad más abierta, más conectada, una ciudad más justa y más viva en el tiempo para todas y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas Sergio. gracias. Muchas gracias, Sergio. Pues muy interesante tu exposición. Creo que tiene Quito un reto importante, como muchas ciudades latinoamericanas. Yo tuve oportunidad de conocerla hace algunos años y recién creo que habían declarado Patrimonio de la Humanidad, pero tiene una configuración que me parece, pues yo diría que a veces replicable en muchas otras ciudades en Latinoamérica, sobre todo en la intervención en la parte, como mencionabas tú, de los centros históricos declarados, que producen efectos de gentrificación muy importantes eh, cuando no están, digamos, debidamente conducidos, ¿no? Acompañados de política pública de vivienda, en donde podamos, eh, pues nosotros como urbanistas, poder definir ciertos criterios normativos, a veces desde la óptica económica también, para contener esos procesos de gentrificación que pues son perniciosos, porque esto, como tú decías, acentúa más quizás la porosidad de la ciudad, en lugar de reconvertir espacios muertos en espacios activos a través de estos proyectos que nos estás comentando. Yo no, por ahí había una pregunta que hace rato nos comentaban, que era si el, ¿cuál sería, digamos, el costo-beneficio de una inversión de este tipo en estos proyectos, ¿no? Tú mencionabas por ahí de 380 millones, 300, 400 millones de dólares, me imagino que en inversión, sobre la posible reactivación económica o la facilidad de poder tener eh, empleo o servicios urbanos que pudieran ser reconvertidos a la ciudad en otro tipo de inversiones que restablecieran esta porosidad, o más bien que curaran de esta porosidad a la ciudad de Quito. ¿Tienes algún ejemplo que nos pudieras dar dentro de estos ejemplos que nos mencionaste sobre cuáles serían estos costos-beneficios de estas inversiones? No sé si la doctora Iraida tenga otra pregunta, igual podemos contar. Sí, muchas gracias, Rafael. Creo que, como había mencionado, todos estos proyectos, estos 8 proyectos que he presentado, suman alrededor de 2.200 millones de dólares de inversión, de inyección en la economía nacional. ¿Cuáles son costos-beneficios? Pues obviamente, primero que la ciudad va a tener estos equipamientos fortalecidos, unos equipamientos nuevos que permiten no solo conectar a la ciudad, volver a revitalizar la ciudad, a reestructurar la ciudad, sino que en términos económicos va a permitir la atracción de inversión externa hacia la capital.
para que se monten sus empresas, comercio, es decir, toda la población indirecta que puede haber es infinita, porque al reactivar estos proyectos, pues se ha movido la economía. Y solo para un ejemplo que había mencionado, en la plaza de San Francisco de Quito, que es la plaza principal del centro histórico, por el hecho de estar ya funcionando la estación central del metro, esta plaza se ha transformado en menos de 6 meses, desde la inauguración del metro, se ha transformado en la rehabilitación de las viviendas o las edificaciones alrededor de la plaza, alrededor del metro, y hoy están siendo ocupadas para el comercio, para el turismo, eh, accesibles para todo público, ha traído inversión extranjera, que eso ha logrado, esta inyección extranjera ha logrado o ha permitido la recuperación de estas viviendas. Entonces la ciudad gana, porque tiene mejores servicios, tiene mejores prestaciones, tiene un espacio público cuidado, da seguridad, y que andamos con una ola de inseguridad acá en la ciudad y en Ecuador en general. Entonces, esto ha traído ha subido la percepción de seguridad en Quito, pese a que todavía los problemas de delincuencia no están solucionados, pero ya con estos cambios de urbanismo, de transformaciones que se ha dado alrededor de la plaza, ya se siente otra percepción, como menciono, de seguridad. Entonces, esos son los beneficios que va a traer para los ciudadanos, más de 2 millones de habitantes directos que se benefician de estos proyectos, más los indirectos, los turistas, los extranjeros, que pueden venir a beneficiarse de estos megaproyectos para la ciudad. Sí, cómo no. Gracias, Sergio. Yo quisiera referirme a, bueno, este concepto de porosidad que me parece interesante conceptualmente, pues últimamente en el siglo XXI el urbanismo ha empezado a adoptar términos que vienen de la biología y de la química, de la ciencia de materiales para tratar de entender mejor ciertos conceptos. Hablamos de metabolismo urbano, hablamos de ecosistemas urbanos, hablamos ahora de porosidad. Y bueno, esa porosidad que tú la mides a través de esos vacíos, ¿verdad? Entender que la ciudad es una ciudad, un espacio o el espacio urbano es algo que está siendo ocupado por elementos arquitectónicos, ingenieriles, por elementos naturales, todo lo que conlleva su ecosistema. Y luego, cómo tú mides, me parece interesante el hecho de que algo que se tuvo una cierta intensidad de uso por diferentes circunstancias históricas, económicas, sociales, pueda llegar a mermar en su uso y aunque, digamos, un vacío como tal no existe, el hecho de que no sea un uso óptimo o que el uso no sea un uso intenso de una determinada infraestructura nos crea esos poros o esos vacíos dentro de todo el constructo o el volumen de la urbanidad y nos crea estas oportunidades. Ahora, mi pregunta hacia ti va más en función de este concepto o estrategia complementaria que se conoce como polos de desarrollo, áreas estratégicas de inversión, como lo quieran llamar. Entendería yo que a partir de estas infraestructuras que tú has identificado, siendo, digamos, coherentes con el tema de la gestión de las piezas urbanas, entendemos que ese elemento viene a ser un elemento generador, un elemento energizador dentro de un contexto que está en un radio alrededor de estas zonas y que obviamente cualquier intervención no podría hacerse en vacío, es decir, no es un proyecto arquitectónico, es un proyecto urbano. Es un proyecto urbano porque va a tener una implicación sobre las parcelas adyacentes en función de su nivel de accesibilidad y puede su reconfiguración, su reutilización, su densificación, su intensificación de uso y conllevar también impactos en los usos aledaños. Entonces,
Mi pregunta para ti es, ¿consideras que la alcaldía de Quito lo visualiza de esta manera? ¿Crees que existe una oportunidad de diálogo con la alcaldía de Quito para asegurarnos que estos grandes proyectos urbanísticos no sean vistos como únicamente la parcela en la cual se encuentra el estadio, la plaza de toros, etcétera, sino que existe todo un contexto de barrios aledaños que probablemente se van a ver directamente impactados? ¿Y cómo crees tú que la academia, la universidad, las firmas consultoras en el tema urbano podrían aportarle de alguna manera a la alcaldía para que exista este diálogo, que se resuelva este conflicto, esa negociación social, tome en cuenta a las áreas urbanas que van a verse mayormente impactadas con externalidades positivas o negativas, ¿verdad? Que pudiera generarse a partir de estas inversiones. Muchas gracias, Edaida. Justamente, primero, Richard Sennett, por ejemplo, también nos habla de este concepto de lo poroso y lo liso. Entonces, creo que empezando por lo liso, las ciudades latinoamericanas han sido el gran ejemplo de traer este urbanismo modernista y sobre el urbanismo racionalista, modernista, pues han sido desarrolladas o han ido creciendo en nuestras ciudades. Sin embargo, creo que han sido muy caprichosas porque de hecho, el arquitecto, el urbanista también ha sido muy caprichoso en tratar de, o más bien dicho, en el que no ha entendido que las ciudades no funcionan como nosotros planificamos en el papel. De pronto, y eso menciona a mis alumnos, de pronto el urbanista no, ni el arquitecto es el que hace el plano territorial de la ciudad y va a decir, aquí va a funcionar de tal manera. Eso es imposible y creo que ese ha sido el gran sueño utópico de los modernistas, pensar que el proyecto urbano, los planes de desarrollo, van a funcionar como se los planifica o como está en la cabeza del planificador. Y no es así por una simple razón, por eso no es liso. Uno cuando planifica tiene todo liso porque piensa que sobre la calle, sobre la acera, nadie va a botar una basura, no va a haber conflicto, todo va a ser paz y armonía, cuando eso no existe en la realidad. Y no existe porque estamos trabajando con población, con seres vivos. Y los seres vivos somos un sistema social que somos cambiantes, que no nos pueden programar, sino que actuamos bajo el instinto, bajo el momento y bajo lo que nos llama la atención, los elementos de la ciudad. Por eso es lo que se ha tomado el concepto de porosidad, porque es como una esponja, como que tú lo has dicho, que absorbe absolutamente todo. La ciudad absorbe todo lo bueno y lo malo. Esa es la porosidad que debe haber para poder nosotros entender la ciudad. Entonces, al hablar de sistemas, también decimos que la ciudad no es simplemente analizarlo por sectores, analizarlo por elementos urbanos, sino que una ciudad está compuesta por elementos, pero estos elementos interactúan entre sí y al interactuar entre sí forman un sistema. Entonces hay que entender la ciudad como un gran sistema o un gran metasistema que conlleva pues varios ejes de diseño. Y entonces, en este caso, es lo que hemos tratado de transmitir esta teoría hacia la municipalidad. La hemos recibido muy bien. Desde la academia estamos trabajando en conjunto con la municipalidad, con los gremios, con los constructores y principalmente de la ciudad de Quito. Hemos organizado una gran mesa de diálogo para hacer entender que estos proyectos que he presentado no son proyectos aislados, no son proyectos puntuales de acupuntura urbana en algún sector, sino que, como tú lo has mencionado, son proyectos que el municipio podría entregar a la ciudad como un punto dinamizador. Es decir, yo como municipio ya cumplo, les doy esto. Ahora ustedes, ¿qué proponen? Entonces, ahí uno de los grandes retos es con los constructores, las inmobiliarias de la ciudad, en que se comprometan a partir de estos proyectos a seguir dinamizando. Ya el municipio del primer paso de colocar esta infraestructura urbana, de dotar de los servicios urbanos y el complemento es ya el conjunto de arquitectos, urbanistas, de gremios, de asociaciones
que empiecen a construir, a diseñar, activando las zonas de estos ejes. Entonces, solo así trabajaríamos de manera coherente para lograr el óptimo funcionamiento de esto. Porque si estos proyectos quedan solo por parte de la municipalidad, pues serán proyectos muy bonitos, pero no tendrán el alcance de ciudad. Serán proyectos puntuales, pero no, el objetivo de esto es que sean proyectos articuladores de la ciudad. Y lo que se está buscando es que sean un articulador. Sí, oye, muchas gracias. Yo creo que tendría una última reflexión y pregunta si gustas, y con eso a lo mejor podemos cerrar, Iraida. Eh, eh, a ver, yo por ahí creo, yo tengo mis dudas, sinceramente, de que muchos de estos proyectos generen una equidad, ¿no? Equidad en términos de la aproximación de una ciudad para todos, una ciudad equitativa. Sobre todo cuando tenemos inversiones cruzadas, en donde pues, el desarrollador inmobiliario va a buscar, como todos sabemos, maximizar su renta, y el municipio accede en términos inclusive normativos a esa maximización, porque de lo contrario no podría tener quizás los beneficios de la inversión cruzada o de coparticipación. Entonces, esto históricamente, yo lo digo por el caso exclusivo de México, no conozco otros casos más extremos, como el caso de México y alguna de las ciudades importantes, en donde pues, seguramente tú los has de conocer porque anduviste por acá, pues crearon estructuras aisladas del territorio. Nosotros podemos aquí mencionar Santa Fe, podemos mencionar el propio centro histórico de la Ciudad de México, en donde la inversión se le otorgó a pues, uno de los inversionistas más importantes del mundo, como persona con riqueza, como fue el grupo Carso, Slim, ¿no? Al que se le dio prácticamente la renovación urbana del centro histórico. ¿Qué pasó? Que este grupo se adjudicó beneficios que otros inversionistas no tuvieron, como tener chance de poder inclusive hacer la regeneración urbana por una exención de impuesto predial. Lo digo porque conozco el caso y me tocó a profundidad analizarlo. ¿Qué pasó? Pues que se encareció el centro, ¿no? Entonces el centro se convirtió en un centro histórico de clase, muy bonito, pero totalmente excluyente. No hay vivienda de interés social. Por ejemplo, en el centro se desarrollaron polígonos de desarrollos habitacionales de alto nivel. Hoy te puedes darte una vuelta ahí cerca del Monumento de la Revolución y hay por lo menos 4 desarrollos de más de 700, 800 viviendas de alto nivel, con arquitectos reconocidos a nivel mundial. Esto lo pongo porque pasó así también en otras ciudades, Monterrey, en Morelia, en Guadalajara, en Veracruz, y digo, me puedo ir por varias ciudades importantes, y me parece que esto no es exclusivo de México, sino también pues pasa desgraciadamente en muchas otras ciudades. ¿Cómo lograr no hacer una importación de procesos de renovación urbana con modelos no me quiero poner muy estatista, ¿no? Pero con modelos en donde se garanticen estas coinversiones y que no produzcan los efectos negativos que se pueden generar, ¿no? Seguramente Quito, como Medellín, ¿no? Como otras ciudades en Latinoamérica, tuvieron esa precaución de poder contener normativamente y en términos de inversión, cuáles son estos efectos. La importación a veces de estos modelos para ciudades donde los constructores jurídicos no lo permiten, o sea, no lo permiten, quedan
a la deriva y pues se convierten a veces en unos ejemplos que no se quisieran repetir a nivel, pues ya ni siquiera latinoamericano, nacional, ¿no? ¿Tú qué reflexión tienes de este último comentario que yo hago? Si es que a lo mejor me dices en Quito no pasa eso o no pasará eso, pero ¿qué reflexión tienes, doctor? Bueno, Rafael, creo que como tú lo has expresado, esa es una de las posibilidades que se pueden dar, lo tenemos súper claro, porque eso es lo que ha pasado en la mayoría de las ciudades, ¿no? Siempre que hay este promotor urbano, privado principalmente, termina beneficiándose para su capital, y eso es indudable. Entonces, es algo que lo hemos tomado en cuenta, es por eso que más bien el modelo es que la directriz lo maneje el municipio como estado, como gobierno, y sea el municipio desde la parte pública quien imponga el proyecto, quien realice el proyecto. Estos proyectos deben ser realizados por el municipio con esta visión social, con esta visión de ciudad. Y la contraparte, que sería seguir desarrollando los proyectos, que es a través, justamente, como les mencioné, de del sector del brazo inmobiliario. Ese es el riesgo que se corre, que por más proyecto que haga de ciudad y luego lo terminan haciendo otra cosa las grandes inmobiliarias. Sin embargo, en las mesas de reuniones que hemos tratado, se ha hablado con ellos de la responsabilidad social que debe tener un inmobiliario, que deben tener la inversión privada. Y ellos están conscientes de este grado de responsabilidad social y económica, y estamos buscando un punto de equilibrio en el cual obviamente estos proyectos para ellos les refleje un proyecto rentable, porque si no, no invertirían, no podríamos seguir. ¿Y quién pierde? Es la ciudad, al no tener la inversión de este brazo económico, pues simplemente no se seguirán remodelando edificios o construyendo más edificios. ¿Y quién pierde? Es la ciudad. Entonces, hemos conversado para llegar en este punto medio de que, bueno, sean estos inversionistas que sigan invirtiendo, sigan diseñando y haciendo ciudad, pero con responsabilidad social, que establecer estándares de cómo un edificio puede aportar a la ciudad. Y hemos puesto ejemplos, como por decirte, en un edificio que nos puedan construir de 20, 30 pisos, ¿por qué no destinar los dos primeros pisos, la planta baja, el segundo piso, a cuestiones de ciudad, a espacio público de ciudad? Entonces, que sean conscientes con la ciudad, que no sea todo capital privativo, sino que también tengan ese capital de responsabilidad social y que puedan entregar unos metros cuadrados del terreno de su proyecto a la ciudad, al servicio de la ciudad. Entonces, eso es lo que estamos tratando de buscar. Hemos tenido una buena aceptación por parte del gremio, pero hay que irlo midiendo, hay que irlo cuidando para que en el camino pues no termine como han terminado en la mayoría de ciudades. Bueno, excelente. Muchas gracias, Sergio. Sí, es un dilema bastante grande y creo que es un dilema de todas las economías de libre mercado y también incluso es un dilema de otros sistemas alternativos, ¿verdad? Por eso el rol del público como un ente que modera las posibles externalidades de las que hablábamos hace un momento y que es el que realmente tiene el objetivo de la equidad. No es un objetivo inherente a la práctica de desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Esta es una situación que se debe incentivar desde el público y creo que, bueno, muy bien y muy oportuna la reflexión de Rafa, especialmente para un contexto como el contexto latinoamericano, que este desafío de reducir las brechas de inequidad y promover la inclusión social y también pues promover la revalorización de los servicios ambientales, porque nos focalizamos mucho en el tema económico y social, pero el tema ambiental pues también viene a ser un tema muy importante de cara al tema, a los efectos de cambio climático y la necesidad de tener ciudades más resilientes. Ahí creo que tú mencionabas unos proyectos que me parecen muy importantes, ¿verdad? Y que no pueden tampoco quedar por fuera o no valorizar el efecto
positivo que tiene tener una ciudad que tenga sus propios servicios ambientales o que al menos provea parte de sus servicios ambientales y no que se los traslade únicamente a la periferia como responsabilidad que debe ser compartida. Me parece muy bien, excelente tu exposición. Te agradecemos mucho porque nos dio una visión muy general de la situación de Quito, de sus espacios de oportunidad, muy bien manejada la exposición en ese sentido. Creo que a nuestros participantes, a quienes nos escuchen ahora de manera sincrónica y a quienes nos escuchen después de manera asincrónica, pues esta exposición les será de mucha utilidad. A los profesores, a los docentes que utilizan estos materiales como apoyo en su labor de formación a los nuevos urbanistas, también creo que es una buena presentación como para tener una intro sobre las ciudades latinoamericanas, y esta yo la pondría dentro de la intro de las ciudades latinoamericanas, en el caso Quito. Y ya bueno, aprovecho que ya estamos en el cierre para invitar a quienes nos escuchan para la última conferencia magistral del año, que se va a tener lugar el día 11 de diciembre. A las 9 horas de México y Centroamérica, 10 horas de Lima, donde la doctora Carmen Santillán tendrá una exposición en la que nos hará algunos estudios comparativos del proceso de metropolización en Lima y otras ciudades importantes de Latinoamérica. Así que los esperamos, los invitamos, y también recordar que en el ciclo de conferencias en portugués, el día 15 de diciembre también tenemos una cita para hablar sobre gestión sostenible en las experiencias del mundo, del contexto de Portugal. Así que agradecemos nuevamente a nuestro expositor el día de hoy y a quienes nos pudieron acompañar. Les extendemos la invitación para que nos acompañen en nuestras conferencias previstas para el mes de diciembre. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.